Y el tema lleva por título: lo primero es fructificar. Lo primero es fructificar. Lo primero es fructificar. Ready, go. Génesis capítulo 1, versos del 26 al 28. Génesis 1 del 26 al 28. Recuerdo a los líderes base que sus discípulos deberían venir a esta reunión. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Verso 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Diga conmigo, amén. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a leer la Biblia y a entender las dispensaciones de Dios, que es una dispensación, un tiempo donde Dios se movió de manera específica e hizo cosas de maneras específicas. ¿Por qué? Porque usted tiene que darse cuenta que Génesis capítulo 1, versos del 26 al 28, son cosas que Dios dijo antes que el hombre pecara. ¿Usted está aquí todavía? Dese cuenta que dentro de todo el plan de Dios, ¿qué distorsionó el plan de Dios? El pecado del hombre. Pero fructificar, multiplicarse, no tenía nada que ver con la caída del hombre. ¿Y qué nos hace saber eso, pastor? Que todo lo que Dios dijo antes del pecado está vigente y no cambia. Dile eso a tu vecino: todo lo que Dios dijo antes del pecado está vigente y no cambia. Todo lo que Dios dijo, todo lo que Dios asignó, todo lo que Dios estableció, como lo dijo antes del pecado del hombre, eso no cambia. Eso sigue vigente, sigue permanente y sigue pleno. Hay cosas que el pecado del hombre distorsionaron, pero lo que Dios dijo antes del pecado todavía está gravitando en el mundo espiritual, porque son asignaciones que Dios determinó para cada uno de nosotros. Por eso es que yo le decía en días pasados que si usted quiere entender todo el propósito de Dios, si usted quiere conocer a Cristo, si usted quiere entender cómo va a terminar el fin de los tiempos, todo se encuentra en Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, que si usted lee Génesis, y usted, mire, si usted entiende Génesis del 1 al 3, a usted se le quitaron sus dolores de cabeza. Si usted lee Génesis del 1 al 3, usted va a ser libre, usted va a poder fluir y usted va a entender a plenitud todo lo que Dios quiere hacer con usted. Porque del capítulo 3 en adelante tiene que ver con todo lo que Dios hizo con una criatura caída. ¿Usted está aquí todavía? Todo del capítulo 3 en adelante es lo que no debería existir. ¿Usted sí me está siguiendo? Del capítulo 3 de Génesis hasta Apocalipsis es todo lo que Dios tuvo que resolver en el camino por causa del pecado del hombre. Pero del capítulo 3 al capítulo 1 es todo el plan perfecto y original de Dios con la raza humana. ¿Sí me están entendiendo? Entonces usted comienza a darse cuenta de que si nosotros nos
cae, que Dios lo estableció antes del pecado del hombre, y que cuando usted y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, fue para devolvernos a Génesis capítulo del 1 al 3. ¿Usted está aquí? Cuando usted y yo aceptamos a Cristo para mostrar de manera visible a un Dios invisible, lo que eso está haciendo es volvernos a los 3 primeros capítulos de Génesis, donde está el propósito original de Dios, donde está la asignación de Dios, donde está lo que Dios desea hacer con nosotros. Por eso cuando usted y yo hablamos de fructificar, hablamos de multiplicarnos, nosotros estamos saliéndonos de la naturaleza caída y nos estamos metiendo en la naturaleza redimida. ¿A dónde me quiere llevar, pastor? Que cuando no hay fructificación, cuando no hay multiplicación en mi vida, yo estoy operando bajo una naturaleza de pecado. Pero cuando yo comienzo a fructificar y a multiplicarme, yo me salí de la naturaleza de pecado y estoy expresando la intención original de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Un cristiano que dice, no, es que yo no me voy a fructificar, yo no voy a crecer, yo no voy a multiplicarme, yo pienso hacer otra cosa, es un cristiano que está operando bajo la dimensión de naturaleza caída. Usted está aquí. Porque la naturaleza caída pare con dolor. La naturaleza redimida fructifica y se multiplica. Usted está aquí. Por eso es que cuando la visión se te convierte en una carga, cuando la visión se te convierte en un peso y tú estás pariendo con dolor, es porque estás operando en la naturaleza incorrecta. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque a la naturaleza caída, ¿qué se le dijo? Parirás con... Pero la naturaleza redimida, que no había pecado, a la cual Cristo nos devolvió, ¿qué fue lo que se le dijo? Fructificar y multiplicar. Y el plan de Dios no ha cambiado. Dígale que está a su lado, el plan de Dios no ha cambiado. ¿Cómo usted sabe eso? Sencillo, lea Génesis capítulo 9, verso 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, ¿y qué les dijo? Fructificar, multiplicaos y llenar. ¿A qué le suena eso? ¿No le suena a Génesis capítulo 1, versos 26 al 28? Dese cuenta, Dios había aniquilado el pecado del hombre y Dios decidió comenzar con Noé de cero, pero la asignación siguió vigente. ¿Usted está aquí todavía? El plan de Dios siguió actual. Aniquilaron a toda la raza humana, a todos los animales, a todo lo que se movía sobre la tierra. Lo único que quedaba era lo que estaba en el arca, porque el arca es una tipología del Edén. Usted tiene que entender eso. El arca es una tipología del Edén, y yo se lo voy a mostrar ahorita más adelante. Y cuando esa nueva creación, que era el nuevo mundo que iba a iniciar con Noé, sale a la luz, lo primero que Dios les dice: está bien, muchachos, pero ahora es tiempo de fructificar, de multiplicar y llenar la tierra, porque Dios te salvó para que fructifiques, para que multipliques y para que llenes la tierra. Tómale la mano a tu vecino y dile: Dios te salvó, no solo para que te vayas al cielo. Dile: porque vienes del cielo. Dile: Dios te salvó para que fructifique, para que te multiplique y para que llenes la tierra. Entonces, cuando usted entiende eso, usted deja de vivir por lo que le pasa a diario. Cuando usted entiende eso, usted deja de vivir que si los planes son como yo quiero, como yo no quiero, pero que no, porque usted sabe que el único motivo que lo mantiene usted respirando es la intención de Dios. Es lo único. El único motivo por el cual tú no te has muerto es porque Dios espere que te fructifiques y te multipliques. ¿Por qué? Porque si no, Dios corre un riesgo. ¿Usted está aquí todavía? Si no, Dios corre un riesgo. ¿Cuál? De que usted se vuelva chonqui, usted comience a pecar, niegue la vida de Cristo y su alma termine perdiéndose en el infierno. Por eso es que Dios no te mata cuando te salva. Porque para Dios fuera salvado,
muerto para el cielo. Salvado, muerto para el cielo. Pero como ese no es el plan del huerto, el plan del huerto del capítulo 1 al 3 es que usted y yo tengamos discípulos. Dígame. Es que usted y yo seamos discipulados. Es que usted y yo expandamos el huerto. Entonces por eso es que Dios no nos aniquiló cuando lo aceptamos. Porque Dios desea que la intención original se mantenga. Por eso es que con Noé hace lo mismo. Génesis 9:7. A los hijos y a todos los animales que están sobre la tierra, que le dijo Dios: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. ¿Ustedes me están siguiendo? Dese cuenta que Dios aquí le dice más específico: procread abundantemente. Porque cuando Dios se mete en algo, eso siempre se va a inclinar a la abundancia. No, usted se fue. Cuando Dios se mete en un asunto, eso siempre se va a inclinar a la abundancia. Por eso es que el plan no cambió. ¿Sí me está siguiendo? Otra cita bíblica, por ejemplo, Génesis capítulo 17, versículo 20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, aquí está hablando Dios, he aquí que le bendeciré y que le haré. Porque es imposible que Dios se meta en algo y Dios no le aplique la intención original a lo que se mete. Ismael no tenía nada que ver con el pacto. Ismael no estaba dentro del plan. Pero en lo que Dios se mete, se fructifica. Lo que Dios se mete le da la orden de multiplicarse. Por eso es que Dios le dice: no, y a Ismael, como yo estoy metido en el asunto, va a fructificarse, va a multiplicarse. Por eso es que un cristiano de esto que no está en la fructificación y en la multiplicación, aunque ore, lee la Biblia, Dios no está metido en ese asunto. ¿Usted está aquí todavía? Dios no está metido en ese asunto. Porque hasta con Ismael la orden fue la misma. Y lo fructificaré y lo multiplicaré. Porque tómale la mano a tu vecino y dile: lo de Dios siempre tiende a la abundancia. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Porque lo de Dios, cuando Dios está, cuando tú conoces a Dios, tú piensas en fructificar y en multiplicarte. ¿Te quieres saber a alguien que conozca realmente a Dios? Que está enamorado de Dios. Porque ¿qué es lo que pasa? Que como latinos tenemos un concepto demasiado distorsionado de lo que es el amor. ¿Sí o no? Nosotros, mientras nos digan y digamos palabras bonitas y nos pinten esos mundos, ¿qué decimos nosotros? Es amor. ¿Sí o no? Y me ama y yo le amo. Pero en la mentalidad del reino de Dios, amor es acción. Entonces cuando tú ves que hay gente que dice: es que yo amo a Dios, es que yo amo a Jesús, pero no piensa en fructificarse y en multiplicarse, su amor es latino. Su amor no es de reino. Porque el amor de reino es acción. ¿Usted está aquí todavía? Diga que está a tu lado: el amor con Dios tiene que dejar de ser de latino para comenzar a ser de reino. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. O sea, dése cuenta que Jesucristo a nadie le dijo te amo, pero se montó en la cruz. Y su montarse en la cruz fue esa expresión de que amaba. Entonces, mi expresión de amor a Dios
No es cuando yo me siento a orar, Padre, tú sabes que yo te amo, Señor. No es cuando yo estoy sirviendo, Señor, tú sabes que estoy sirviendo aquí en la iglesia porque yo te amo. No es cuando estoy adorando, Señor, yo te amo, Jesús. No, todo eso es parte de. Pero nuestro amor no tiene que ser latino. Nuestro amor tiene que ser de reino. Y el amor de reino se manifiesta en la intención original. ¿Sí me estoy dando a entender? Tiene que ser latino, no puede ser latino, tiene que ser de reino. Porque la intención original, la intención del reino siempre fue fructificar y multiplicarse. Génesis 17:20 ya lo leímos, ¿verdad? Génesis 35:11. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. ¿Qué le dijo? Yo soy el Dios omnipotente. Crece, fructifícate y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán. Tómale la mano al que está a tu lado, dile, en todo lo que Dios se mete, siempre se inclina la abundancia. En todo lo que Dios se mete, siempre se inclina a la abundancia. Por eso es que yo tengo que tener clarito como el agua, a qué fue lo que Dios me llamó. Y realmente, ¿qué le manifiesta a Dios mi amor? ¿Usted está aquí? Mire, Salmo 105:24. Y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus. Dese cuenta, donde Dios se mete. ¿Aló? Dile que está a tu lado. Si no hay multiplicación, haz que Dios se meta. Pastor, pero yo pensé que Dios estaba metido en mis asuntos. Donde Dios se mete y hay fructificación y hay multiplicación, siempre va a pasar esto. Y por último, Juan 15:8. Juan 15:8. En esto es glorificado. Usted no ha visto gente que canta gloria a ti, Señor, y que ora, Señor, a ti toda la gloria, te glorificamos, mi Dios. Y esa oración no glorifica nada a Dios. ¿Aló? Nosotros tenemos que empezar a orar bien. Cuando tú dices, Señor, te doy toda la gloria, te glorifico. Y Dios dice, voy a ver esta oración que me está diciendo que me está glorificando. Está orando. Ahora, ¿dónde están los discípulos? Oye, este no está charleando, debe decir Dios allá arriba. ¿Usted sí me está siguiendo? Porque ¿en qué es glorificado el Padre? No. Yo quiero que usted lo lea conmigo. En esto, ¿qué? ¿En qué cosa? Ya va. ¿En qué cosas es glorificado el Padre? Ok. En esto es glorificado el Padre. Ustedes como hijos de Dios, ustedes quieren darle gloria a Dios, ustedes quieren hacer algo que realmente Dios esté glorificado. Entonces Dios dice, porque lo dijo Jesucristo, tienen que llevar mucho fruto. Mucho. No tienen que llevar fruto, tienen que llevar. Entonces uno comienza a entender porque hay iglesias sin poder, porque hay cristianos sin poder, porque hay más oraciones hechas que respondidas y porque hay tantas cosas que uno confiesa, determina y no se manifiestan. ¿Por qué? Porque nos convertimos en gente latina que vive de un romanticismo religioso, pero usted tiene que entender que el reino de Dios no es un reino romántico, es un reino de principios. Mientras los cristianos no entendamos que Dios no se mueve por romanticismo,
que Dios se mueve por principios y que el reino de Dios lo activan los principios, usted va a orar: gloria a ti, Señor. Padre, claro que te estoy glorificando. Aquí están mis 3. Y Dios dice: 1, 2, eso no es mucho fruto. ¿Está aquí todavía? ¿O 3 es mucho? Siendo honesto, 3 es mucho. ¿Aló? Señor, somos una iglesia de 100, te estamos glorificando. Y Dios dice: ¿cuántos tenían que ser en este momento? ¿100 o un poquito más? No. ¿Sí le está cayendo algo? Porque esto es un reino de principios. Por eso levante su mano y yo declaro sobre tu vida que tú vas a empezar a glorificar a Dios realmente como es. Que Dios, el Espíritu Santo, va a traer a tu vida esta revelación. Que tú no vas a salir de aquí simplemente con unas palabras, sino que va a ser impregnado tu corazón, va a ser impregnada tu mente del Espíritu de esta palabra, y tú vas a poder entender lo que estás leyendo. Porque mire, yo quiero que usted levante su mano. Créame, hay gente que aunque lo lee no lo entiende. Hay gente que aunque lo lee está: no, pero claro que sí, yo tengo mis 8, yo tengo mis 12, y no lo entiende. Pastor, ¿eso es así? Sí, dice la Biblia que estaba el etíope leyendo la Biblia y no entendía, y tuvo que venir alguien que le entendiera. Yo declaro que tú vas a comenzar a entender todo lo que lees en el nombre de Jesús. Tú vas a leer sin escama, tú vas a leer con los ojos abiertos, tú vas a leer con el espíritu abierto, no para condenarte, sino para desafiarte y ver la gloria de Dios en tu vida. Mire, el etíope era africano y sabía leer. Y a veces uno: no, pero es que la civilización moderna aprendió fue ahorita. Y un negrito por allá de África, de Etiopía, sabía leer. Y sabía leer en otro idioma que no era el de él. Por eso es que hay cosas de la civilización de antes que están más desarrolladas que la civilización de ahorita. De verdad. ¿Cuántos bachilleres usted no conoce que no saben leer? En pleno 2019. ¿Usted está aquí todavía? Y este etíope sabía leer. Pero ese es otro tema para otro día. Pero dése cuenta en qué es glorificado mi... ¿Por qué el Padre es glorificado en que nosotros llevemos mucho fruto? Porque estamos manteniendo su deseo original. Porque el Padre, cuando usted y yo damos mucho fruto, el Padre dice: esto es lo que yo tenía en mente en el principio. Cuando usted tiene discípulos, cuando usted tiene gente detrás de usted que está conociendo a Cristo gracias a tu vida, el Padre dice: esto era lo que yo tenía en mente antes de que escucharan a la serpiente. Esto era lo que yo tenía en mente antes que comieran el fruto de que no tenían que comer. ¡Wow! Entonces ahí estamos glorificando al Padre, porque es como, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. A veces yo voy a hacer una comida o le voy a llevar algo a la pastora, y cuando se la llevo, la pastora es muy expresiva. Y yo: mi amor, te sabes, pero tú tienes que valorar el hecho de que lo estoy trayendo. Y es mentira, yo no tiene que valorar el hecho que lo estoy trayendo. Porque si hubiera realmente un interés mayor, yo me esforzara por traer lo que realmente ella quisiera. ¿Sí me explico? Pero tenemos un amor latino, no un amor de reino. Eso también es otro tema. Pero a donde los quiero llevar, cuando yo veo esa cara entonces yo me regreso, hago o busco lo que realmente ella quiere, y cuando se lo traigo, wow, esto era lo que yo quería comerme, o esto era lo que yo quería hacer. Con Dios es igual. Usted y yo venimos y hacemos cosas, y Dios dice: esta no era la intención original de Génesis del 1 al 3. Entonces usted y yo decimos: no, voy a regresarme. Ahora yo estoy entendiendo que yo soy un hombre de reino, que yo soy una mujer de reino, que yo voy a cumplir la intención original de Dios. Y usted y yo venimos y oramos: Señor, aquí estoy, te glorifico, te bendigo. Pero ya yo no le traigo lo que yo creo que tengo que traerle, yo le traigo lo que Él quiere que le traiga.
¿Y cuál es la respuesta de Dios? ¡Wow! A este le voy a bendecir, a esta le voy a bendecir, porque agarraron mi propósito original. Por eso dile que está a tu lado, deja de traerle a Dios. Dile, es más, dile así, deja de tratar a Dios como tratas a los que amas. Deje de tratar a Dios como usted trata a los que ama. Y comience a tratar a los que ama como usted tiene que tratar a Dios. Oye, me quedó poderoso eso. Deja de tratar a Dios como tratas a los que amas. Y tratas a los que amas como tienes que tratar a Dios. Vamos, dice lo que está a tu lado, que eso está poderosísimo. Dile, deja de tratar a Dios como tratas a los que amas. Dile, y comienza a tratar a los que amas como debes tratar a Dios. Imagínese que usted haga eso. La vida le cambia. Porque usted se imagine que trate a su marido, a su mujer, a sus hijos, como usted trata a Dios. O como debería tratar a Dios. ¿Sí le está cayendo algo? Todo cambiaría. Porque la intención original de Dios no se ha perdido. Que es el punto 1. Todo lo que Dios asignó antes del pecado está vigente y no cambia. Voy a apurarme porque apenas estoy en el punto 1. Mire esto. La caída del hombre distorsionó el plan, pero no lo cambió. La caída del hombre distorsionó el plan. Y la caída del hombre hizo que inventáramos 500,000 muletas. Pero la caída del hombre no cambió el plan. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? El plan original de Dios. Por eso la caída del hombre distorsionó el plan, pero no cambió el plan. Entonces, ¿dónde está aquí el problema? Sencillo. El problema no está en lo que Dios ha dicho, sino en lo que nosotros hemos interpretado. El problema no está en lo que Dios ha dicho. El problema está en lo que nosotros hemos interpretado. El problema no está en lo que yo te predico o te digo o hablamos. El problema es lo que tú interpretas. ¿Usted está aquí todavía? Ejemplo, la visión ha establecido y el diseño ha establecido que esto es en binomio. Y que a todo el mundo hay que hablarle de, dígalo de, y que todo el que se convierte y está en tu red, tú tienes que ponerlo en. Entonces, yo lo digo y lo digo y lo digo, pero usted agarra y usted interpreta que no es así. No, está bien, pero todavía ellos no pueden ser binomios. Pero es que tienes que ponerlos en binomio a todos. No, pero pastor, es que yo todavía no lo puedo poner en binomio. Entonces, aunque de parte de Dios se te dijo algo, el problema ¿cuál es? Lo que tú estás interpretando. El diseño es 430 por binomio, ¿sí o no? Pero si desde el principio no estás claro que es por binomio, cuando vayamos a instalar el 430, no hay un binomio donde instalarlo, ya el diseño se distorsionó, como pasó con la intención original de Dios. Entonces se te dice, el binomio tiene que traer 30, y tú tienes tres binomios en tu red. Y tú dices, bueno muchachos, por lo menos este fin de semana vamos a traer 40. Distorsionaste la intención de Dios. Porque la intención de Dios no es que traigas 40. La intención de Dios es que cada binomio traiga. ¿Sí está aquí todavía? Porque aquí no se trata de lo que tú interpretas. Aquí se trata de lo que Dios dice. Una de las cosas que nos ha hecho daño a nosotros como cristianos es que nos han hablado de revelación, interpretación e inspiración. El reino de Dios no se mueve ni por interpretación ni por inspiración. El reino de Dios solo se mueve por revelación y obediencia. Diga, revelación y obediencia. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas a la libre interpretación, cada quien interpreta de acuerdo a su realidad de vida.
Cada quien interpreta de acuerdo a su cosmovisión de vida. Y cada quien interpreta de acuerdo a sus capacidades. ¿Usted está aquí todavía? Entonces, no, pero es que así no lo interpreté yo. Bueno, cada quien lo interpreta a su manera. Por cada quien interpretarlo a su manera fue que Adán y Eva pusieron la torta. ¿Usted está aquí todavía? Porque lo de Dios no se interpreta. Lo de Dios se obedece y se revela. Lo de Dios se obedece y se revela. El diseño de la visión de la iglesia de Jesucristo se obedece y se revela. Diga, se revela. Nosotros mañana comenzamos en Caracas a las 3 de la tarde con los discipulados ya, con la gente de Caracas. Pero ¿cómo hablamos mamá y yo? Nosotros dijimos, allá vamos a empezar de cero. ¿Qué es de cero? A formar los obreros. ¿Cómo? Con discipulados. ¿Qué le vamos a dar en discipulados? Escuela de fundamentos cristianos. ¿Por qué, pastor? Porque queremos bajar los márgenes de errores. Porque ya no es a interpretación de la gente. Es que la gente sepa cuál es el diseño y se les revele y lo obedezcan. ¿Usted está aquí todavía? Entonces usted comienza a darse cuenta que el problema no es lo que Dios dice. El problema no es lo que el diseño estableció. El problema no es lo que se te ha predicado el domingo. El problema es lo que tú interpretaste. Por eso usted tiene que cerciorarse de que lo que usted interpretó sea lo que Dios dijo. Que lo que tú interpretaste sea lo que tu líder dijo. Que lo que tú interpretaste sea lo que tu pastor dijo. ¿Usted está aquí todavía? Porque si lo que tú interpretaste no es lo que el pastor dijo, no es lo que el líder dijo, no es lo que el Dios dijo, siempre terminarás en una distorsión. ¿Usted está aquí todavía? Tómale la mano a tu vecino y predícale conmigo y dile que lo que tú interpretes, dile, asegúrate que lo que tú interpretes sea lo que se te está diciendo. Usted sigue aquí. No, qué bueno, que ahí vemos, que no. Usted, el reino de Dios es obediencia y revelación. No es interpretación. Porque la interpretación viene de acuerdo a la capacidad de cada quien. Y no todos tenemos las mismas capacidades. Hay gente que dice, no, todos somos capaces, todos tenemos la misma capacidad. Eso es mentira. Usted tiene que saber que eso es mentira. No, yo tengo la misma capacidad que Donald Trump. Lo único es que él sí tuvo los millones y yo no. Eso es mentira. La Biblia dice, literalmente, que Dios le dio a cada quien según es decir, que Dios mismo hizo a cada quien con diferente capacidad. Ahora, tu capacidad inicial sí puede ser aumentada. ¿Aló? Tu capacidad inicial sí puede ser aumentada, pero no todos tenemos la misma capacidad. Yo ni queriendo tengo la capacidad de ser grande liga. Yo me pongo a entrenar ahorita, me mato entrenándome y no voy a llegar ni a los cerveceros de mi bloque. ¿Usted está aquí todavía? Porque no todos tenemos la misma capacidad. Por eso cuando usted deja las cosas de acuerdo a la interpretación de la gente la interpreta de acuerdo a la capacidad que tiene o que cree tener. ¿Usted está aquí? Por eso es que en toda la convulsión que estamos viviendo en el país, los que creen que no tienen capacidad tienen miedo que el gobierno se vaya. ¿Por qué? Porque le van a quitar la bolsa, le van a quitar los bonos, ¿sí o no? Entonces, como ellos no se ven con capacidad, ¿cómo interpretan ellos toda la situación? De acuerdo a su... pero la gente de la iglesia de Jesucristo, así como usted, que son empoderados, que Cristo está con usted, que usted tiene favor y gracia para despojar al impío. Pero cuando usted no se cree capaz, usted interpreta lo que recibe de acuerdo a su capacidad. Por eso yo declaro en el nombre de Jesús que a ti se te va a revelar la capacidad que Dios te asignó desde tu creación, que a ti se te va a revelar, que tú no te vas a ver poco, ni pequeño, ni débil en el nombre de Jesús, sino que tú te vas a ver capaz porque Dios te hizo capaz. Mira que está a tu lado, Dios te hizo capaz. Dile, tienes que aumentar tu nivel de capacidad.
¿Por qué, pastor? Porque los que lo hicieron bien y se fructificaron y se multiplicaron, Dios le añadió más. 1.3. Tómale la mano a tu vecino y dile, el plan sigue siendo el mismo, pero lo primero del plan es fructificar. ¿Qué es lo primero del plan? Fructificar. Dios, ¿qué fue lo primero que dijo? Fructificar y multiplicar. En todo lo que vimos, Dios primero los llamó a fructificarse. Ahora, la palabra fructificar viene etimológicamente hablando de la palabra productividad. Diga, productividad. Entonces lo primero que Dios le dijo a Adán y le dijo a Eva fue, sean productivos. Sean productivos. Porque si no eres productivo, no puedes tener nada que multiplicar. Por eso lo que no crece, no se multiplica. Usted está aquí todavía. Ahora, la palabra productividad es una palabra compuesta, que es pro-conducto o a favor de los conductos. Cuando Dios dice que usted y yo tenemos que fructificar, Dios lo que está diciendo es que creemos conductos, que creemos ductos por lo cual todas las ideas productivas, todos los recursos que Dios tiene puedan llegar a tus manos. Eso es lo que Dios está diciendo, que hasta que usted y yo no produzcamos algo, todo lo que Él tiene no puede llegar a nuestras manos. Porque es un conducto. ¿Sí está aquí? Entonces yo quiero que usted lo vea. Dios te dice, vas a prosperar, vas a crecer, yo estoy contigo, vas a ser millonario. Y usted está, amén, claro que sí, yo lo creo. Pero usted no fructifica. Es decir, usted no crea el conducto para que el carro que Dios tiene en la eternidad, para que los discípulos que Dios tiene en la eternidad, para que las casas que Dios tiene en la eternidad lleguen. Entonces lo que Dios te habló no lo ves manifestado. Por eso que Dios le dijo, fructificar. Es decir, creen conductos, comiencen a producir algo. Usted, mire, por eso es que el diseño de Dios para nosotros, en el caso de discipulado, es perfecto. Diga, es perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros producimos 4 obreros para que entonces pueda venir la multiplicación. Pero mientras a mí no me cae y yo quiero primero tener la multiplicación que la formación de obreros, yo voy a poner la torta. No, pero yo quiero que Dios me use. Tú tienes que dejar que Dios te produzca. ¿Usted está aquí todavía? Tú tienes que convertirte en un conducto. Pero hay gente que no quiere convertirse en ese conducto, que no quiere producir nada, que tienes que ir para un territorio, no puedo. Tienes que estar en discipulado, no puedo. Tienes que abrir un negocio, no, yo no sé qué hacer. Pero tienes que vender algo, es que yo no sé qué vender. Dios verá. Entonces nada se manifiesta. Por eso dile al que está a tu lado, hasta que no seas productivo, no verás todo lo que Dios te ha hablado. Tienes que comenzar a producir, porque esa es la palabra fructificar. ¿Y qué es lo primero? Si tú eres un binomio, ¿qué es lo primero que tú tienes que producir? No, estamos equivocados. Lo primero que tú tienes que producir es tu 430. Porque nunca vas a tener una red poderosa hasta que no produzcas primero el 430. ¿Usted está aquí todavía? Ah, pero ¿qué queremos nosotros? Ser romántico, ser guerrillero, ser tirapiedra. Claro que vamos a crecer como sea. Y estamos pelados, así no funciona el reino. Así no funciona el reino. Porque Dios fue claro. Fructificaos, multiplicaos, sojuzgad y llenad la tierra. Dios lo tiene todo fríamente calculado, manito. Nosotros somos los que no tenemos nada calculado. Nosotros trabajamos a punta de ímpetu, fuerza, inspiración, pero así no funciona el reino. ¿Usted me está siguiendo?
Entonces queremos ver los recursos y no somos capaces de producir ideas. Dile al que está a tu lado, ponle la mano en la cabeza y dile, por lo menos produce ideas. Porque si tú por lo menos comienzas a producir ideas y de producir la idea produces la ejecución, Dios te va a dar la multiplicación. ¿Por qué? Porque el problema de muchos también es que producen ideas pero no producen ejecución. Y la mayor expresión de pobreza es ser rico en ideas y pobre en ejecución. Se lo vuelvo a repetir para que usted lo note. La mayor expresión de pobreza es ser rico en ideas y pobre en ejecución. Por eso anote allí, para multiplicar necesitamos producir algo. No, voy por el 2.1. Para multiplicar necesitamos producir algo. En el caso de la finanza, tú necesitas producir una idea y producir la ejecución de esa idea si quieres multiplicarlo. En el caso de tu llamado, tú necesitas producir tu 430 para que después te venga la multiplicación de la red, de los servicios, de los recursos. En el caso de la familia, tú primero necesitas producir un ambiente sano, un ambiente idóneo, para que entonces Dios restaure, sane y multiplique la familia. Pero mientras no producimos un ambiente idóneo, mientras no producimos un lugar idóneo donde plantear las ideas, donde plantear la comunicación, porque usted nunca cambiará su casa hasta que no cambie la manera en la que se habla en su casa. Usted tiene que saber eso. Hasta que usted no cambie la manera en la que se habla en su casa, usted nunca cambiará el ambiente ni cambiará su casa. Por eso dile que está a tu lado, no te puedes perder el servicio del domingo, porque te van a enseñar a crear tu mundo. Así se llama el servicio del domingo, crea tu mundo. Entonces nosotros, mis hijos, nosotros debemos entender que si queremos realmente multiplicarnos, ¿cuántos quieren multiplicarse en estos 3 meses? Pero de verdad, el que no levantó la mano me imagino que ya me está hablando claro, porque si yo estoy preguntando algo, usted tiene que responder y levantar su mano. ¿Cuántos realmente quieren multiplicarse en este 3 meses? Entonces usted tiene que empezar a producir lo que tiene que producir. Usted tiene que comenzar a ser fructífero, porque si usted no fructifica, no produce lo que tiene que producir, usted se va a quedar, ¿cómo? Hablando con la serpiente, rodeado de animales y fuera del huerto. ¿Cómo se quedó Adán y Eva? Fuera del huerto, rodeado de animales y no ve a su vecino y hablando con la serpiente. (2.2) Por eso primero producimos obreros para que se pueda multiplicar la gente. Dile a tu vecino, primero producimos obreros para que se pueda multiplicar la gente. Porque es la intención original de Dios. Es Génesis capítulo 1 al capítulo 3. Es Génesis, es el hombre sin pecar. Es el hombre antes de distorsionar el plan de Dios. Es el hombre antes de meter la tota. Y Dios le dice, sé productivo, sé proconductos, a favor de los conductos, para que entonces pueda haber la multiplicación en tu vida. Y en el caso nuestro, el nivel discipular es 4:30. Ahora, ¿en qué debemos ser nosotros productivos? ¿En qué debemos crear los canales? ¿En qué debemos ser o en qué debemos fructificar, como estamos hablando? Para que entonces todo el liderazgo que está en nosotros, toda la unción que está en nosotros, todo lo que Dios habló de nosotros se manifieste, para que entonces nosotros dejemos de caminar por interpretación y comencemos a caminar por revelación y obediencia. ¿Qué debemos nosotros fructificar en este trimestre? Vamos a verlo. Número 1, el carácter. Nosotros tenemos que ser productivos en nuestro carácter. Nosotros tenemos que hacer que lo que la Biblia dice sea una realidad en nuestra vida, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Que usted quiere saber qué es carácter, que cuando usted diga sí, es sí, así usted pierda. Que cuando usted diga no, sea no, así usted pierda.
Oye, pero no es mi amor, te dije que te iba a traer una rosa, pero te traje esta hierbera por lo menos, porque no salió como me imaginé. No, si usted le ofreció rosas a su esposa, lléguele con rosa. Que su sí sea sí, que su no sea no, porque en todo lo demás abunda el pecado, dice la Biblia. Porque la mayor expresión de carácter es saber refrenar la lengua. ¿Usted está aquí? La mayor expresión de carácter es saber refrenar la lengua, es mantener y cumplir lo que dice. Es que si tú dices, este domingo sí lo voy a lograr, este viernes sí lo voy a hacer. Mire, usted está comprometido a que usted no va a salir con un chorro de baba en el camino y que usted no le va a echar la culpa a Maduro, al agua, a la luz, a lo que pasó, porque usted es una persona con carácter, diga carácter. Pero mientras usted está que no, que aquello, que lo otro, que yo pensaba, estamos débiles en el carácter, no estamos fructificando. Y el carácter es un conducto, diga, el carácter es un conducto. Porque yo se lo enseñé a ustedes hace meses. La Biblia dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué tesoro está hablando Dios? La unción, la eternidad, la gracia, la gloria. ¿Y cuál es el vaso de barro? Nuestro carácter. Si el carácter tiene grietas, la unción que Dios te da se va por las grietas de carácter que tiene, porque somos llenos de excusas, somos llenos de cosas, no nos controlamos emocionalmente. Pero si nuestro carácter está selladito, toda la unción que Dios deposita dentro de ti no puede irse por ningún lado. Toda la palabra que Dios deposita por ti, ese hermoso tesoro en vasos de barro, no puede irse. Pero usted tiene que crecer en su carácter. Mire, tómele la mano a su vecino y predíquele y le quite esa cara de gripe y comienza a tener carácter. Porque ¿qué es carácter? Que tu cara no diga lo que tú estás pensando. Eso es carácter. Porque la gente no tiene que saber lo que tú estás pensando. Hay gente que yo la veo y no necesito don de ciencia. ¿Está aquí todavía? Para saber que está frustrado, que está triste, que está cansado, que está obstinado, que está molesto, que está incrédulo. Y hay predicadores que dicen, esto es por el don de ciencia. ¿Te sientes así? Yo le voy a ser honesto. La mayoría de las veces no es el don de ciencia, es la cara suya. De verdad. ¿Pero qué es carácter? ¿Qué es carácter? Que tu cara no diga lo que tú sientes, que tu cara diga lo que Dios dice. Que tu cara diga lo que Dios dice. Porque usted cree que Jesucristo dijo, mire, ustedes cuando ayunen, no sean como los hipócritas, que les gusta, está así con esa cara, que vean que están ayunando, que están padeciendo algo. ¿Qué Jesús dijo? Cuando tú ayunes, lávate la cara. Sí lo han leído, ¿verdad? Yo le estoy parafraseando, lávate la cara, quítate esa pinta que estás ayunando, quítate esa pinta que estás pasando por algo difícil y pon tu mejor cara. Eso es carácter. El que está a tu lado, eso es carácter. ¿Por qué eso es carácter, pastor? Porque usted nunca va a poder inspirar a otro con la cara que usted tiene. ¿Usted está aquí todavía? Póngame una cara que me va a inspirar, inspíreme a predicar. Inspíreme. Pero porque usted, mire, por eso es que Jesucristo es el papá de los helados. Dijo, si usted ayuna, si usted está haciendo algo, usted se me va a lavar la cara, usted va a salir, la gente ni se va a imaginar que usted tiene 3 días sin comer, que usted estuvo todo el día en la calle, que usted peleó con la mujer, que usted peleó con los hijos, que usted no le salió la cosa como usted quería. La gente lo va a ver y va a decir, wow, este es un duro, este es una dura. Y no sabe lo que usted está llevando por dentro. Y no tienen por qué saberlo, porque ellos no fueron los que murieron por ti en la cruz. Por ti en la cruz murió el Salvador. Y Él es el que tiene que saberlo. Pero diga conmigo, voy a fructificar. Dígalo fuerte, voy a fructificar en mi carácter. Usted tiene que fructificar en su carácter. ¿Qué es lo segundo que usted tiene que fructificar? En la excelencia. En la excelencia. Dios no desea que usted busque el perfeccionismo. Dios desea que usted busque la excelencia. ¿Por qué? Porque Génesis, capítulo 1 al capítulo 3, el huerto del Edén era
excelente. Era perfecto. Porque el único perfecto es Dios. El único que puede hacer las cosas perfectas es Dios. Y yo no las puedo hacer perfectas, pero sí las puedo hacer excelentes. Pero usted en este trimestre, hijo amado, si usted quiere ser un hombre de Dios de verdad, si usted quiere ser una mujer de Dios de verdad, usted tiene que comenzarse a vestir de manera excelente. Usted tiene que comenzar a oler de manera excelente. Usted tiene que tener un aliento excelente. Usted tiene que tener un corte de cabello, un peinado excelente. Usted no puede llegar al servicio oliendo a humo, oliendo a grasa, oliendo a calle. No, mis hijos. Y tú le preguntas, ¿por qué vienes así? No, porque estuve todo el día en la calle, pastor. Y llegan como Juan Charrasqueado. Estuve todo el día en la calle. No, déjese de eso. Usted es un hombre de reino. Usted es una mujer de reino. Esos reportes, todos mal llenados, todo mal escritos. Mira, si usted tenga que ponerse a hacer caligrafía en este trimestre, hágala, aprenda a ser diligente, aprenda a ser excelente. Génesis capítulo 1 al capítulo 3, Adán era excelente. El pecado quita la excelencia. El pecado quita la excelencia. Porque cuando tú pecas, el pecado te entontece. El pecado embrutece, le he dicho yo muchas veces, ¿verdad? Que la gente bruta peca. La gente inteligente camina en santidad. Sí lo hemos hablado, ¿verdad? Y le he hablado millones de veces que el pecado cuesta muy caro. Que la santidad es el mejor negocio que existe. Entonces, cuando usted no hace las cosas con excelencia, usted tiene una naturaleza de pecado en su mente. Porque usted dice, bueno, no importa, ahí está, eso resuelve. No, dile, tómale la mano a tu vecino, dile, este trimestre no puede ser de resuelve. Dile, tiene que ser de excelencia. Dile, excelencia en la familia, excelencia en el ministerio, excelencia en la finanza. Mire, en este trimestre usted no puede seguir comiendo lo que le llegue. Usted tiene que comer bien. Usted tiene que comer vegetales, comer fruta, comer proteína, comer carbohidratos. Usted tiene que olvidarse de tantas harinas en este trimestre, porque tenemos que ser excelentes en todo. Tenemos que ser un modelo de inspiración en todo. Y esta palabra me cae a mí primero. Pero yo digo, comer ensalada y fruta. ¡Au! ¿Para qué dije eso? Pero ahí tú te das cuenta que es por el Espíritu. Usted está aquí todavía. Porque tú tienes que ser productivo, tú tienes que fructificar en la excelencia. Lo tercero, en el liderazgo. En el liderazgo. Ayer leí una frase que, les soy honesto, me partió la cabeza. Me hizo revisar mi vida en los últimos 17 años, que son los 17 años que tengo de convertido. Y la frase decía lo siguiente, la frase decía, si eres un líder en la iglesia, pero no lo eres en la calle, tú no eres líder, tú eres un buen actor. Si tú eres líder en la iglesia, no lo eres en la calle, tú no eres líder, tú eres un buen actor. Porque Dios nos llamó a ser líderes, no para la iglesia. Dios nos mandó a ser líderes para el mundo. Y vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. ¿Usted está aquí todavía? Entonces, mi liderazgo tiene que crecer en estos 3 meses. Yo tengo que fructificar. ¿Cómo fructifica tu liderazgo? Leyendo. ¿Cómo fructifica tu liderazgo? Con oratoria. ¿Cómo fructifica tu liderazgo? Aprendiendo a hablar en público. ¿Cómo fructifica tu liderazgo? Aprendiendo a delegar, a gerenciar, a tomar decisiones. ¿Cómo fructifica tu liderazgo? Sirviendo. Pero si usted, entiéndame, lo decíamos el domingo, lo que Dios le habló a David de que iba a ser rey, no podía funcionar en su condición actual. Si Dios te habló de que vas a ser líderes de multitudes, no puedes serlo con tu liderazgo actual.
Dile que está a tu lado, tu liderazgo actual tiene que cambiar. Tu liderazgo actual tiene que cambiar. Porque ¿sabe cuál es el problema de nosotros como cristianos? Que nosotros confundimos liderazgo con conocimiento bíblico. Y son dos cosas diferentes. El liderazgo es la capacidad para poder administrar gente, grupos, que fue lo que Dios te habló. Dios cuando creó a Adán, creó un líder. ¿Usted está aquí todavía? Dios cuando levantó a Jesús, levantó un líder. Jesús cuando llamó a 12 apóstoles a cambiar al mundo, llamó a 12 líderes. Y 12 líderes que no fueron tan efectivos. Entonces, ¿a quién levantó Cristo? A Pablo. ¿Por qué Pablo, sin caminar con Jesús, hizo lo que no hicieron los 12 que caminaron con Jesús? ¿Por qué? Ajá, pero porque era un líder. Ajá, pero ¿y qué lo llevó a eso? Que Pablo se formó con el más duro, con Gamaliel. Pablo era un cerebro. Pablo era un cerebro, era una mente. Pablo tenía una mente maestra. Les voy a poner este ejemplo. Estaba leyendo un comentarista bíblico ayer que me voló la cabeza. Y él decía que el apóstol Pablo hacía carpas, usted lo ha leído, ¿verdad? Y que hacía tiendas. ¿Cuáles tiendas se imagina usted que hacía? ¿Ah? No, con honestidad. Para estar en el desierto, para que la gente... No, las carpas, las tiendas que Pablo hacía, dice este comentarista, era para el ejército romano. Donde el ejército romano, cada vez que iba a una batalla, metía toda la infraestructura para la guerra. ¿Usted está aquí todavía? ¿Usted está aquí todavía? Pablo era romano de romanos, judío de judíos, fariseo de fariseos. Entonces, cuando usted y yo queremos ser líderes con solo 3 rabacandas, con 2 opa, con Rambo saca la bazuca, usted y yo vamos a tener muy poca influencia. ¿Usted está aquí todavía? Usted y yo vamos a tener muy poca influencia. Y si tenemos muy poca influencia, entonces no cumplimos la intención original de Dios establecida en Génesis 1, del 26 al 28. Así que dile a tu vecino, en estos 3 meses, tienes que leer más. Tienes que estudiar más. Dile, tienes que prepararte. Dile, porque si quieres liderar multitudes, tienes que cambiar tu liderazgo actual. Usted nunca se ha preguntado por qué eso, porque los 12 caminaron con Jesús y el que logró hacer más cosas fue el que no caminó con Jesús. Teniendo los dos al mismo Cristo, al mismo Espíritu Santo. Estos vieron los milagros de cerca. Pablo no vio milagros de cerca hechos por el maestro. Pero Pablo era un líder, se entrenó para el liderazgo, para dirigir, para tomar decisiones, para una planificación estratégica, para volverse un... Pablo era profesional. Pastor, pero el evangelio no es para profesionales. ¿Quién dijo eso? Dice, porque es que lo vil y menospreciado del mundo escoge Dios para avergonzar a los sabios y entendidos. Sí, cuando ese vil y menospreciado le dice, Espíritu Santo, yo me voy a preparar para ti. ¿Usted está aquí todavía? Cuando ese vil y menospreciado dice, yo voy a leer, yo voy a estudiar, yo voy a prepararme, porque yo voy a tener unción, favor y gracia, pero yo voy a saber de planificación estratégica, yo voy a saber de gerencia, de delegar, de hacer proyectos a mediano, corto y largo plazo. ¿Usted está aquí todavía? Pero quite esa cara de gripe entonces, porque usted va a ser como el apóstol Pablo en el nombre de Jesús. Yo declaro que usted va a ser como el apóstol Pablo. Tienes que ser productivo o fructificar en tu vida de oración. Estás orando muy poco. Estás orando muy poco. Pastor, pero es que acaso usted duerme conmigo o vive conmigo para saber cuánto oro. La Biblia dice que lo que tú haces en lo secreto es recompensado. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy orando lo suficiente en lo secreto? Por mi recompensa pública. Si no hay una recompensa pública, es porque el nivel de oración en lo secreto está muy... Si tú estás orando en lo secreto
para que por donde tú pases, tu sombra sane a alguien, y tu sombra todavía no sana ni un dolor de cabeza, tú tienes que orar y pasar más tiempo consagrado en tu nivel de oración. ¿Sí está aquí todavía? Si tú estás orando por finanzas, por ideas, y todavía no te llegan ni las ideas ni las finanzas, tú tienes que pasar más tiempo en oración, porque todo lo que se hace en privado es recompensado en público, porque Jesucristo dijo, y todo lo que hagas en lo secreto, vuestro Padre lo recompensará en público. Entonces, cuando usted no ve recompensa pública, no es porque el diablo está metido, es resultado de la vida secreta. Y la vida secreta te está hablando de oración, diga oración. Y en la oración usted tiene que en este trimestre también ser productivo. Usted tiene que pasar días de oración con su red, días de ayuno con su red, juntarlos a todos solamente para orar. Mira, vamos a orar, vamos a ayunar. No, pero nos vas a predicar, no, vamos a dedicarnos a orar. Pero en estos 3 meses, nuestro nivel de oración tiene que fructificar. Nuestra vida íntima de búsqueda de Dios tiene que fructificar. Por eso es que la semana que viene, todas las redes, jueves o viernes, sin excusa, va a tener una reunión de oración de 1 hora con su gente. Solo orar. No le estoy diciendo que se ponga de rodillas, pero sí que ore. Mira que está a tu lado, que ores. ¿En qué debo ser productivo? Voy a hacer un poquito más rapidito. En obediencia, en mi vida de santidad, en mi vida de honra y en el discipulado. Voy a saltarme unas cositas en la obediencia, en la santidad, en la honra y en mi vida de discipulado. Porque para poder multiplicar, primero tengo que fructificarme en estas áreas. ¿Dónde tengo que fructificar en estas áreas? En el carácter, en la excelencia, en el liderazgo, en la oración, en la obediencia, en la santidad, en la honra, en el discipulado. Tengo que, si realmente quiero multiplicarme. Y no sé usted yo, pero yo quiero multiplicarme. Yo quiero multiplicarme en el nombre de Jesús. Pero para multiplicarme primero es fructificar. Y para fructificar yo tengo que fructificar en estas áreas. ¿Sí está aquí todavía? Y punto 3, ya para cerrar las ideas, porque la hora ha pasado. Todo en nuestra vida, todo, pero cuando te digo todo, es todo. Todo en nuestra vida debe moverse bajo el principio de la fructificación. Todo en nuestra vida debe moverse bajo el principio de la fructificación. Decíamos en el punto 2 que ¿qué es fructificar? Viene de la palabra productividad, y que la palabra productividad es pro conductos, a favor de los conductos. Es lo que significa en el lenguaje original. Y entonces todo en mi vida, todo, pero absolutamente todo, debe moverse bajo el principio de la productividad. Tú no puedes seguir haciendo cosas que no te produzcan algo a tu favor. ¿Aló? No, es que, coño, estoy viendo una película para distraerme. No, eso te tiene que dejar algo. Porque en estos 3 meses tú no puedes hacer nada que no te produzca. En estos 3 meses, que son meses de crecer y multiplicarnos, de fructificar y multiplicarnos, no podemos hacer nada que no nos produzca. Y aquí es donde está la clave. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué la iglesia a nivel mundial ha tenido tan poco impacto o un impacto más bajo del que estamos llamados a tener? Porque la iglesia se ha quedado con el conocimiento bíblico sin la revelación del tiempo que está viviendo. Y una cosa es que tú tengas conocimiento bíblico y otra cosa es que tú sepas qué tiempo estás viviendo y qué Dios te está hablando para ese tiempo. ¿Sí está aquí todavía? Entonces, el conocimiento bíblico tiene que ir de la mano de lo que Dios te está hablando en este tiempo. Entonces, allí tú comienzas a entender y a darte cuenta que el conocimiento
bíblico es bueno, pero entender lo que Dios está hablando para tu tiempo y para tu vida en este momento es mejor. ¿Por qué? Porque las dos cosas se vuelven en lo que realmente te va a ser efectivo. Entonces, esos momentos de que no, me quiero quedar en la casa durmiendo porque estoy muy cansado. Si dormir no te produce nada, no te quedes en la casa. Porque en estos 3 meses, todo lo que hagamos tiene que producir algo. Porque todo en nuestra vida tiene que moverse bajo el principio de la fructificación. No, es que, oye, pero ¿qué vamos a hacer? No sé, pero ahí vemos qué hacemos. No, papá, si no nos produce algo, no lo hagamos. Porque yo quiero que todo en mi vida gire bajo este principio. ¿Por qué? Porque así lo estableció Dios. Vámonos de nuevo a Génesis. Así lo estableció Dios. Verso 28. El 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, sojuzgad la tierra. ¿Y qué? ¿Qué fue lo primero que Dios dijo? No, los bendijo. ¿Cómo Dios bendice? ¿Cómo Dios bendice? Diga, hablando. No puede haber bendición si no hay una palabra dicha. Jamás. Por eso es que Dios todo lo hace hablando. Pero no me voy a meter en el tema del domingo. Y los bendijo Dios y les dijo. ¿Cuál fue la bendición que Dios les dio? El principio de la fructificación y el principio de la multiplicación. Porque todo lo que Dios hace, lo hace hablando. ¿Y qué les dijo Dios? ¿Ustedes quieren ser benditos? ¿Cuántos quieren ser benditos? Y caminar, usted ya es bendito. ¿Cuántos quieren manifestar la bendición de Dios? Bueno, si usted quiere manifestar la bendición de Dios, porque una cosa es ser bendito y otra cosa es manifestar la bendición. Si usted quiere manifestar la bendición, usted tiene que moverse bajo los principios de fructificación y multiplicación. Porque hay cosas que no se te manifiestan porque haces demasiadas cosas sin principios. Haces demasiadas cosas sin principios y tú vas a vivir la vida de los principios que practiques. Tómale la mano que está a tu lado y dile: vas a vivir la vida de los principios que practiques. Esa es la vida que vamos a vivir. Vamos a vivir la vida de los principios que practiquemos. Entonces Dios le estableció principios, el de la fructificación y el de la multiplicación. Pero como hoy estamos hablando de fructificación, nosotros tenemos que entender que todo en nuestra vida debe moverse bajo el principio de la fructificación. Ahora, ¿qué es un principio, pastor? ¿Qué es un principio? Un principio es algo que es repetido constantemente. Si usted no lo repite constantemente, eso no es un principio para tu vida. Pero las cosas que nosotros repetimos constantemente, se convierten en principios para nosotros. En su significado un poquito más operativo, significa procedimiento estándar de operaciones. La palabra principio significa procedimiento estándar de operaciones. Es decir, yo trabajé en Wendy's y en McDonald's. Usted sabe lo que es Wendy's y McDonald's, ¿verdad? Comidas rápidas. ¿Que son venezolanas? No, no son venezolanas. Son norteamericanas. Están en otra nación, en otro continente. Y las sedes aquí son sucursales, son sedes. Aquí en Venezuela no somos americanos, no somos cultura anglosajona, no tenemos nada de eso. Pero cuando tú entras a trabajar en la comida rápida, lo primero que te dan es un tríptico con los estándares de operaciones. Y como tú volteas la hamburguesa en Wendy's, que me acuerdo que era cuadrada, esquina, 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 esquina,
Y en el centro, así lo tienen que hacer en Chile, así lo tienen que hacer en Japón, así lo tienen que hacer en Europa. Es decir, todo el mundo, para que la hamburguesa tenga el mismo resultado, tiene que cumplir con el estándar operativo de la franquicia. ¿Sí me está entendiendo? El reino de Dios es igualito. Dios estableció principios que si usted y yo los violentamos, usted sabe qué hace cuando una franquicia no cumple los principios o los estándares. La corporación lo cierra. ¿Está aquí todavía? Por eso es que hay demasiadas vidas cerradas. Porque quieren ser cristianos sin aplicar los principios de la corporación del reino de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Por eso es que, no, pero es que yo no quiero caminar en fructificación, yo no quiero ser productivo. No vas a manifestar la bendición, papá. Porque es un principio, diga, es un principio. Y el reino de Dios es un reino de principios, no es un reino de intenciones. Entonces, cuando es un reino de principios y son las operaciones estándar que se aplican aquí, se aplican en la China, por eso es que usted se da cuenta que cuando soltamos una palabra y estamos hablando de David, estamos hablando de Salomón, estamos hablando de Pablo, de Betsabé, de Abigail, usted dice, wow, esa es la palabra que estoy viviendo. ¿Qué tiene que ver un gigante, unas piedras, una cosa con la Venezuela del 2019? Nada, pero ¿sabe qué es lo que explota dentro de usted? Que los principios son los mismos. ¿Sí le está cayendo? Los principios son los mismos. Entonces usted dice, wow, pero es lo que estoy viviendo. No, tú no tienes un gigante de 3 metros al frente. Tú lo que tienes es un principio para vencer esa situación que es un gigante en tu vida. Porque Dios es un Dios de principios. Y por eso los principios funcionan aquí en Japón. Mire, esto es tan poderoso lo de los principios, que un no creyente aplica los principios y va a ser bendecido y le funciona. Un no creyente aplica los principios y le funciona. Por ejemplo, ustedes conocen a Bill Gates. ¿Saben quién es Bill Gates? Warren Buffett, Carlos Slim. Estoy hablando de los hombres más millonarios del mundo. Ninguno dice ser cristiano evangélico, pero todos diezman a través de sus fundaciones, porque ellos saben que todo el que da, recibe, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que lo... Entonces, los principios son demasiado poderosos. Usted está aquí todavía. Y la productividad, la fructificación son principios. Entonces, cuando yo te hablo de carácter, te hablo de liderazgo, te hablo de excelencia, yo te estoy hablando de principios. Que si tú creces en ellos, tu liderazgo va a crecer y tu influencia se va a multiplicar en el nombre de Jesús. Pero son, diga, principios. Y ya voy cerrando ahora sí. En todo lo que Dios se mete, escuche bien, en todo lo que Dios se mete, va a sacar un fruto y se va a inclinar a la abundancia. En todo lo que Dios se mete es para sacar fruto. Usted no le pida a Dios que se meta en algo en su vida si usted no está dispuesto a que Dios le saque un fruto. Porque en todo lo que Dios se mete, Dios va a querer sacar un fruto. Y eso se va a inclinar a la abundancia. Mire, esto es tan así que Cristo va caminando, va al templo y se consigue una higuera estéril. Y Cristo la maldice y le dice, y de ti nunca nadie más comerá fruto. Y se va, y cuando regresa al día siguiente con los discípulos estaba seca. Y yo un día le pregunté, Señor, pero si la misma Biblia dice que no era tiempo de higo. Oye, Señor, ¿no se te fue como la mano ahí? Porque no era tiempo de higo y tú soltaste una maldición sobre la higuera porque no tenía higo. Y el Señor ahí habló a mi corazón y me dijo, porque es imposible que lo que esté al frente de mí no produzca fruto. Señor, ¿y qué pasó con la higuera? Quiso ser rebelde. Porque donde yo estoy todo fructifica.
Usted está aquí todavía. No era tiempo de higo, pero estaba delante del Señor de los tiempos. Porque en todo lo que Jesús se mete, va a querer sacar fruto. Por eso, si usted está dispuesto a decirle: Señor, yo quiero que te metas en mi vida, quiero que te metas en mi finanza, quiero que te metas en mi familia, quiero que te metas en mi ministerio, pero de verdad, Señor, tú tienes que saber que Él se va a meter y va a querer sacar fruto. Y va a sacar frutos, y si está sacando frutos, va a comenzar a cortarte, va a comenzar a limpiarte. Porque Juan capítulo 15 dice que todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. ¿Cuál es la enseñanza? No busque estar limpio para dar fruto, porque te vas a secar. Comienza a dar fruto para que Dios te limpie. Porque es lo que la Biblia dice, que Él limpia a lo que da fruto para que dé más fruto, pero a lo que no da fruto lo echa fuera. Usted está aquí todavía. Por eso es que todo en mi vida tiene que vivir bajo el principio de la productividad. Todo en mi vida tiene que vivir bajo el principio de la fructificación, porque todo lo que Dios se mete va a dar y Dios va a sacar fruto de allí. Y cierro con, anote esto: en el lugar que Dios te puso, en el lugar que Dios te puso, todo tiene que contribuir con lo que tú necesitas. En el lugar que Dios te puso, todo tiene que contribuir con lo que tú necesitas. Aló. Mire, yo tuviese una sonrisa si a mí me hubiesen dicho esto hace 17 años. Donde Dios te planta, antes de Dios plantarte allí, ya Dios le dio la orden a ese lugar que produzca todo lo que tú necesitas. Cuando Dios te mueve un lugar, cuando Dios te siembra un lugar, antes de Dios plantarte allí, Dios le dio la orden a ese lugar que todo lo que tú necesitas lo produzca. Por eso es una locura irse de Venezuela. Porque si Dios nos plantó en Venezuela, antes de que nosotros naciéramos en Venezuela, Dios le dio la orden a Venezuela de producir todo lo que nosotros necesitábamos. Pastor, ¿de dónde usted saca ese invento? Cuando usted lee, por eso es que le dije que si usted quiere entender todo el plan de Dios, la eternidad, las eras venideras, usted lea del capítulo 1, el capítulo 3 de Génesis y usted va a entender todo lo que Dios tiene con nosotros. Del 3 para adelante fue la distorsión del hombre haber pecado. Del 1 al 3 es la intención original de Dios. Antes de Dios poner al hombre en el huerto, primero agarró los árboles y le dijo: y ustedes produzcan frutos y produzcan semillas que dé frutos según su género. Agarró los animales y le dijo: y ustedes produzcan y fructifíquense y multiplíquense, y le dio la orden a las aguas y le dio la orden a todo, para cuando Adán llegara, todo lo que Adán necesitaba para dar cumplir con el deseo de Dios, ese lugar lo produjera. Yo quiero que tú sepas, y levanta tus manos, que ¿por qué la iglesia de Jesucristo es una iglesia bendecida? Porque tú estás aquí, y te voy a explicar por qué. Levanta tus manos. Porque antes de tú llegar a la iglesia de Jesucristo, Dios le dio la orden a la iglesia de Jesucristo que produzca todo lo que tú necesitas para que tú cumplas tu propósito eterno. Sí, ten tu manito levantada. ¿Sabes por qué tú estás en Venezuela? Porque antes de tú llegar a Venezuela, Dios le dio la orden a Venezuela que produzca todo lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque Dios todo lo mueve bajo el principio de la fructificación. Por eso cuando tú sabes que tú estás en un lugar que Dios tiene para ti, porque tú comienzas a ver que ese lugar produce lo que tú necesitas, y te produce finanzas, y te produce en el ministerio, y te produce en la familia, y tú comienzas a ver, perro, pero las cosas como que están cambiando, papá, porque antes que tú llegaras Dios le dio la orden a ese lugar. Por eso en el territorio donde tú estás, la gente donde tú estás, antes de tú ir al territorio, Dios le dio la orden a ese territorio que produzca
produzca los discípulos que tú necesitas. En la universidad donde tú vas a ir, antes que llegues a la universidad, Dios le va a dar la orden a la universidad que produzca todo lo que tú necesitas para cumplir el propósito eterno. Porque antes del hombre ser plantado en el huerto tenía todo lo que Adán necesitaba. Antes de Cristo aparecer en escena, ya todas las condiciones estaban dadas para que le produjeran a Cristo lo que Él necesitaba. Por eso gobernaba Roma, por eso estaba Caifás, por eso existía un Judas, por eso estaba el huerto de Getsemaní. Por eso es que cuando Cristo tenga su manito levantada, va a entrar a Jerusalén, viene y le dice a los discípulos: mira, ustedes van a ir y allá va a haber un burro en el que nadie se ha montado. Ustedes le van a ir y le van a decir: el Señor lo necesita. Los bichos se fueron incrédulos y cuando llegaron vieron al burro. ¿Por qué el burro estaba allí? Porque Jerusalén ya había producido el burro que Cristo necesitaba para entrar a cumplir a su propósito. En estos 3 meses yo declaro sobre tu vida que tú te vas a mover así. Si tú te mueves en el principio, no llegarás a un lugar sin que ese lugar tenga todo lo que tú necesitas. No te conectarás con gente si la gente no tiene todo lo que tú necesitas, porque no seguirás moviéndote al azar. La fructificación será un principio para regir tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Antes del hombre ser puesto en el jardín, ya el hombre tenía todo. Por eso es que yo le digo a las muchachas solteras: no se casen con un limpio que las vaya a poner para pasar trabajo. En serio, si ya usted está casada con un limpio, ore para que los dos produzcan. Pero si no, no. ¿Por qué, pastor? Usted me dice eso. Usted sí es materialista, usted sí es capitalista salvaje, derechista. Sencillo, porque fíjese, Dios puso en el Edén todo perfecto, ¿sí o no? Había comida en abundancia, ¿sí o no? El ambiente era bello, era bonito, ¿sí o no? Y después le dijo al hombre: ve, ponle los nombres a los animales y labra la tierra, ¿sí? Y por último apareció Eva. Cuando le preguntamos a Dios por qué Eva apareció de último, es sencillo: porque Dios quería enseñarle al hombre cómo tiene que tratar a una mujer y cómo tiene que ser el lugar donde él tenga a su mujer. ¿Usted está aquí todavía? Entonces, ya a los que esta revelación les llegó tarde, de aquí para adelante lo van a implementar. Pero mis hijos o mis hijas solteras, usted antes de, como varón, de pensar en novia, piense en tener el Edén que usted le va a presentar a esa novia. Usted como niña soltera, piense en que usted va a llegar completa, que usted no va a llegar para que un hombre la haga feliz, usted va a llegar feliz, que usted no va a llegar para ayudar a un hombre. Ese hombre necesita tu ayuda cuando tú te lo consigas y te va a tener un Edén. Entonces así vamos a tener matrimonios efectivos y que extiendan el reino de Dios sobre esta tierra, porque a Dios no se le escapa nada. Y por eso es que este trimestre tú vas a fructificar, porque Dios desea llevarte a la multiplicación ilimitada. Nos ponemos de pie y oramos, mis hijos, por favor, en el nombre de Jesús.